¿Alguien recuerda cuando Iron Man salió seguida por el resto de películas de la fase 1 de Marvel? ¿No? ¿Nadie? Pues yo sí, y puedo decir que en ese entonces el mundo era diferente. Internet era mucho más salvaje y considerablemente más arcaico. Las mayores referencias que teníamos en cuanto a películas de superhéroes eran los X-Men de Fox y el Spider-Man de Sam Raimi. Además de esto, el mundo aún no conocía el bodrio que el DCU estaba destinado a ser. Video para otra ocasión, guiño guiño. El mundo era raro, lo sé. Y fue en esta loquísima época que acabo de rememorar cuando el UCM llegó al mundo a monopolizar el entretenimiento y a convertir en ley, en mandamiento, la esquizofrénica necesidad de utilizar la fórmula Marvel en absolutamente cualquier producto que tenga que ver con el cine de superhéroes e incluso en películas de acción que no tienen nada que ver con el mundo de los cómics. Pero ya me estoy yendo por las ramas. Marvel llegó a cambiarlo todo. Sus películas nos presentaban un concepto que, si bien a día de hoy huele peor que una bolsa de caca de perro, en su momento era bastante fresco, ya que las mismas, a diferencia de los X-Men que nos ponían a todos los personajes juntos de inmediato desde el minuto 1, en Marvel nos presentaban personajes de manera individual, cada uno en su propia película, haciendo que podamos conocerlos de manera más profunda, empatizando con ellos a distintos niveles y haciendo que tengamos a nuestro favorito por sobre el resto. Todo esto aderezado con las conexiones que se iban creando de película a película y que parecían estarse dirigiendo a un evento principal, a un gran conflicto en el que estos personajes que no tienen mucho en común y donde cada uno tiene sus búsquedas y cosas que los mueven a pelear por lo que ellos consideran correcto, se ven prácticamente obligados a dejar de lado sus diferencias para pelear juntos y salvar el mundo. Este es un resumen más o menos exacto de lo que fue la primera fase de Marvel, y como dije anteriormente, fue bastante fresco y nos dejó a todos con ganas de ver más, ya que al final de este gran conflicto que fue la primera película de los Vengadores, se nos deja bien en claro con una escena post créditos que el verdadero enemigo a vencer es Thanos, y que no va a pasar mucho más o menos unos 10 años, para que veamos cómo llega a enfrentar y poner en jaque a nuestros héroes. A partir de aquí se plantó la base de lo que fue la siguiente década de películas que Marvel nos fue entregando, repitiendo esta fórmula de películas individuales con algunos cameos ocasionales aquí y allá, que refuerzan el camino a la inminente llegada de Thanos. Todo esto mientras sus relaciones avanzan, retroceden y se van complejizando más con el paso de las películas, así hasta que finalmente llega Endgame, literalmente la culminación de 10 años de películas. Lo cual se dice pronto, pero cuando salió Iron Man 1 por ahí del lejano 2008, yo apenas tenía 8 años, seguía en primaria y mi padre me llevó a verla al cine, y para cuando salió Endgame yo ya tenía 19 y estaba entrando a la universidad. Y tras el polvo que dejó atrás el mega evento que fue Endgame, es que Marvel inicia una nueva etapa en su universo cinematográfico. Una donde sus personajes protagónicos que habían estado permeando la cultura popular por una década ya no están o están por salir. Y solo puedo decir que les está yendo muy mal. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hace que después de haber dominado la industria de manera casi monopólica durante una década, ahora Marvel esté sacando productos en su mayoría cuestionables con alguno que otro buen producto por aquí y por allá? Pues acompáñame a ver por qué, ya que es muy interesante. Empecemos por lo obvio, y es que después de que, como dije anteriormente, Marvel posicionara a sus personajes dentro de la cultura popular, el hecho de que la historia de estos ya haya terminado, como es el caso de Iron Man o Black Widow, o que esté por terminar, como es el caso de Thor o Capitán América, hace que una cantidad de personas enorme se bajen del barco, al no ver a su personaje favorito en los siguientes productos y proyectos de la compañía, con lo que pierden el interés rápidamente. Todo esto es lógico, y es que las personas generaron mucho cariño por estos personajes con el paso del tiempo, haciendo que actores como Chris Hemsworth estén en el top sin haber hecho una gran película antes de su trabajo en Marvel, o que actores que, si bien ya tenían algo de camino hecho como Chris Evans o Mark Ruffalo, llegaran a ser de los más cotizados, todo esto casi exclusivamente por su trabajo en Marvel. Es este favoritismo por X o Y personaje lo que pudo hacer que, por ejemplo, Robert Downey Jr., después de tener un montón de problemas que habían dejado su carrera por los suelos, pudiera cobrar la inmensa cantidad de $1 millón por minuto en Spider-Man Homecoming. ¿Esto dónde nos deja? Pues muy simple, haciendo que mantener este cast por mucho tiempo interpretando el mismo papel una y otra vez se haga algo casi insostenible económicamente hablando, lo que nos lleva inevitablemente al primer problema del que vamos a hablar, y es que en Marvel son aparentemente incapaces de posicionar personajes nuevos dentro del gusto de las personas, como por ejemplo los Eternals, She-Hulk o Miss Marvel. Todos estos personajes tienen una cosa en común, y es la negativa brutal que se llevaron por parte de la crítica y de las personas. Esto, para una marca tan
grande como lo es Marvel puede no parecer gran cosa, pero créanme que lo es. Literalmente es en estos personajes en los que recae buena parte del futuro del UCM, y si Marvel no es capaz de ponerlos dentro de la memoria colectiva igual a como hicieron anteriormente con personajes como Thor, Iron Man o Capitán América, el barco se les va a hundir, ya que 2 o 3 personajes no pueden tirar solos de la carreta mucho tiempo, y muchos podrán pensar que esto se debe a que los personajes que están intentando introducir no son muy buenos, pero la verdad es que algunos de ellos, si bien no son tan conocidos o queridos dentro del mundo de los cómics como los Eternals, hay otros como She-Hulk o Miss Marvel que ya tienen un puesto ganado dentro del corazón de las personas que leen cómics. Entonces, ¿por qué estos personajes no están pegando entre la gente? Pues muy simple, y es que Marvel ha decidido, basándose seguramente en algún estudio pedorro de mercado o en la decisión de algún ejecutivo que solo quiere dinero, que lo que la gente quiere ver son versiones exageradas y edulcoradas de personajes que en los cómics tienen una personalidad e historias diferentes, que bien o mal ya habían sido establecidas entre los lectores. Todo esto a favor de que el espectador casual que no lee cómics pueda sentirse lo más identificado posible con los personajes que está viendo en pantalla y se quede a consumir el resto de películas y series. Muchos podrán pensar que esto es una mala idea, pero no. El problema no es hacer más accesible a un personaje cambiándole cosas como su historia o personalidad. Marvel ya lo ha hecho antes con Iron Man, nada más y nada menos, quien podría clasificarse como el personaje fundamental de toda la saga del infinito, y que pasó a ser un tipo ególatra y molesto en los cómics a un tipo ególatra y carismático. Todo esto gracias a la actuación de nuestro siempre increíble Robert Downey Jr. El problema de todo esto está en hacerlo metiendo un discurso ideológico, con el que puedes estar más o menos de acuerdo, ese no es el tema aquí, sumado a un humor rancio y una producción cuestionable. Con todo esto tienes la receta perfecta para el desastre, y es que la gente puede llegar a aceptar un humor rancio si la historia que les cuentas está bien, o puede aceptar que tu serie o película gire en torno a una agenda política siempre y cuando la misma cumpla con su objetivo y sea entretenida, pero ambas cosas jamás, ya que así lo único que consigues es un bodrio panfletero mal hecho, y todo esto sumado a lo que, como dije antes, es una producción cuestionable que te garantiza un fracaso rotundo junto con un montón de memes demeritando tu trabajo. Lo que me lleva al siguiente problema que está dejando a Marvel en el suelo: la producción. Para este segundo punto tenemos que entender a la producción como el tiempo que se le dedica a un producto, el cual va desde lo más primordial como una pizarra para hacer una lluvia de ideas, pasando por el acto ineludible y primordial de escribir un guión, hasta llegar a las instancias finales de grabación y retoque en postproducción. Pues bueno, en la mayoría de las series de Marvel, uno o varios de estos pasos que acabo de mencionar sencillamente está hecho con las patas y a las carreras. Tomemos de ejemplo a la serie de Falcon and the Winter Soldier. Tiene una idea interesante: el conflicto que genera en el mundo la falta de una figura tan importante como la de Steve Rogers, y lo mucho que la segregación afecta a la gente por el hecho de no querer aceptar al prójimo como un igual, incluyendo el hecho de que el nuevo Capitán América sea negro, es un conflicto que incluso nos afecta en la realidad, con la gente mononeuronal que no puede aceptar el cambio de raza de un personaje por cuestiones económicas y de marketing de una empresa. Video para otra ocasión, guiño guiño, como si esto les afectara en algo, por Dios. Pero me estoy saliendo del tema, y es que, como dije anteriormente, la idea que respalda a Falcon and the Winter Soldier es muy buena en el papel, pero con una trama accidentada que pierde el foco a cada rato y que no profundiza mucho en las búsquedas más interesantes de la misma, solo para darle foco a los golpes, sumado al hecho de no proporcionar un enemigo lo suficientemente interesante a combatir, hicieron que la misma fuera recibida de forma tibia, por decirlo menos. Ahora vamos con otro ejemplo y también el más reciente, She-Hulk. En esta serie tenemos a Jennifer Walters, a.k.a. la prima de Bruce Banner, a.k.a. She-Hulk, a.k.a. Hulka, en una trepidante aventura por el mundo de las leyes y los chistes genéricos a los que Marvel ya nos tiene tan acostumbrados. Literalmente esta serie combina casi todos los puntos mencionados anteriormente. Una historia roñosa y genérica, agenda política hasta el tuétano y un CGI digno de tus peores pesadillas. Esto fue la receta perfecta para el desastre. She-Hulk es todo lo que un lector de cómics no quiere ver en alguno de sus personajes favoritos, y lo que ningún consumidor casual, valga la redundancia, quiere consumir, a no ser que se odie a sí mismo. Y esto es un patrón que se repite y se repite, como por ejemplo en la última película de Thor, Love and Thunder, y en la película del Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Esta incidencia tan grande por parte de Marvel en hacer productos tan inconsistentes ha hecho que la mayoría de las personas que consumen este tipo de productos se vaya distanciando, y los que se quedan pues se comen vivas en internet a todas las películas y series que Marvel va sacando.
y es que salvo contadas excepciones como la serie de Loki y Moon Knight, todo lo que Marvel ha sacado en esta nueva fase es calificado por lo menos como algo olvidable, y en el peor de los casos como una caca inconsistente. Lo que no es inconsistente es el timing de salida que todos estos productos tienen, lo que me lleva al último problema que aqueja a Marvel Studios, y es la saturación. Creo que es innegable para todos que los productos que están relacionados con superhéroes abarcan la mayoría de lo que se produce hoy, no solo a nivel cinematográfico, sino también en campos como la animación o los videojuegos. Sencillamente no se puede hablar de cultura popular a día de hoy sin que este tema llegue a la mesa de una u otra forma. Nos puede gustar más o menos, pero la cosa es así. A mí personalmente, pese a que estas cosas me gustan, he empezado a desarrollar una pequeña alergia a todo esto, y cada vez que veo que Marvel o DC planean sacar algo al mercado, me llega un ominoso olor a podrido que me hace alejarme. Pero me estoy desviando. Como dije hace unos momentos, la saturación de los productos de superhéroes es un problema que afecta y mucho a la industria del entretenimiento, básicamente por el simple hecho de que le quita espacio a otros proyectos que no necesariamente tienen que ver con los cómics. Por ejemplo, supongamos que eres una productora y tienes en puertas dos proyectos, de los cuales solo puedes hacer uno y por lo tanto tienes que elegir. Por un lado tienes un drama muy bien pensado, planteado y desarrollado, que te va a dejar como resultado un peliculón que no va a ser tan accesible para todos los públicos y que es un enorme riesgo económico por esto mismo. Y por el otro lado tienes una película de acción que tiene más escenas de pelea que trama, con personajes cliché de todos los colores y sabores que no van a aportar absolutamente nada innovador, pero que te va a dejar con una cantidad monstruosa de dinero. Siendo completamente honesto y desde la perspectiva de una empresa, ¿qué elegirías? Si elegiste la primera opción, déjame decirte que eres una persona que se nota que tiene un cariño muy grande por el cine y el arte, pero lamentablemente de cariño no vive la gente y la película de acción es mucho más rentable. Este es el pan de cada día para muchas personas con buenas ideas que no pueden llevar a buen puerto, por el simple hecho de que es más simple hacer la superproducción de turno. Y entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? Pues muy simple, la solución eres tú como consumidor. Y es que la mejor manera de hacerle entender a una empresa que ya se pasó de la raya es dándole en la cartera. Ahora esto luce un poco complicado de lograr, justo ahora, ya que pese a la pésima recepción que la gran mayoría de productos de Marvel se están llevando, aún producen muchísimo dinero y honestamente no sabría predecir si este es el principio del fin o simplemente un pequeño bache. Y es que al final del día, esta hegemonía de los superhéroes se ha prolongado ya por una década, lo cual se dice pronto, pero por suerte tenemos antecedentes de escenarios similares, como por ejemplo la época de las películas western o el de las películas de acción tipo G.I. Joe o Duro de Matar, que fueron el fenómeno que saturó el mundo del cine desde principios de los 90 hasta finales de la primera década de los 2000, lo cual nos deja una sola moraleja: todo lo que sube tiene que bajar, nada es para siempre, ni siquiera Marvel. Con esto termino este video, y antes de darte el speech tradicional de suscríbete y esas cosas, me gustaría decirte que estoy recién empezando a hacer videos después de mucho tiempo, con lo que cada granito de ayuda cuenta, y si te gustó el video y me quieres echar una mano, te lo agradecería mucho. Nos vemos en la próxima. Chamoy.